Saludos, me llamo Carlos Salinas y soy el director regional para el Consejo de Exportación de la Soya de los Estados Unidos para las Américas. Muchas gracias por estar con nosotros. Me da gusto darles la bienvenida a este evento donde veremos los procedimientos de muestreo y clasificación de la soya establecidos por el Servicio Federal de Inspección de Granos de los Estados Unidos. La calidad es un factor importante para la soya de Estados Unidos, pero asegurarse de que nuestros clientes globales comprendan el proceso es aún más importante. En los Estados Unidos, la calidad de los granos de soya en los Estados Unidos se lleva a cabo por el Servicio de Inspección Federal, que llevan a cabo sus propios representantes sin participación de los transportistas, vendedores, compradores y de ningún otro grupo de interés. Es un proceso independiente. Y creo que esto es importante de señalar, ya que la soya de otros orígenes podrían ser clasificados por alguna organización independiente, elegida por el vendedor, generalmente pagada por él mismo, y obviamente esto genera una relación completamente diferente. Pero para entender mejor el proceso de muestreo y clasificación de la soya de los Estados Unidos en el puerto de origen, USEC contrató a un experto. Contratamos los servicios de la empresa Global Agricultural Consulting LLC. Esta empresa ofrece a sus clientes asistencia técnica en calidad de granos, inocuidad alimentaria y almacenamiento de granos, que agrega valor a sus clientes con asistencia en temas como almacenamiento, inocuidad, inspección de granos, así como el muestreo, y también colabora con la industria exportadora de granos en temas internacionales como plaguicidas y temas sanitarios y fitosanitarios. Arvid Hawk, presidente de Global Agricultural Consulting, es un veterano de 52 años en la industria de los granos. Se retiró en 2006 después de una carrera de 41 años con Cargill, donde se especializó en calidad de granos, inocuidad alimentaria y temas sanitarios y fitosanitarios. De 1980 a 2006, Hawk fue coordinador de manejo de granos en el Departamento de Planeaciones en el Departamento de Marketing, ahora conocido como Worldwide Training Group ahora. En su puesto, ofreció a la compañía y a los gerentes de operaciones grandes recomendaciones sobre contratos técnicos, términos de negociaciones, condiciones de almacenamiento, muestreo, mediciones de inventarios, etc., inspección federal de granos, así como temas fitosanitarios, sanitarios y de inocuidad alimentaria. Además, también fue encargado de la seguridad de instalaciones y de inocuidad alimentaria en su unidad de negocios. Él viajó mucho durante su carrera a diferentes partes del extranjero, representando equipos de la industria del gobierno y también la empresa Cargill. El objetivo de estos equipos era resolver problemas relacionados con temas como fumigación, malezas, inocuidad alimentaria, incluyendo plaguicidas y límites máximos de residuos, con diferente promoción en expertos. Es un placer para mí presentar y recibir al señor Arvid Hawk. Agradezco mucho su participación hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Saludos, damas y caballeros. Soy Arvid Hawk, propietario de Global Agricultural Consulting LLC. Presto servicios de consultoría al Consejo de Exportación de Soya de los Estados Unidos sobre los aspectos técnicos que afectan la exportación de soya de los Estados Unidos, especialmente los límites máximos permitidos de plaguicidas. Hoy hablaremos del sistema de exportación de granos de los Estados Unidos desde un punto de vista operativo. Me retiré en 2006 después de 41 años como experto técnico de las operaciones de granos de Cargill. Desde 2006 he colaborado con mis clientes en principalmente los mismos temas de los que me hacía cargo en Cargill. Mis áreas de experiencia son las reglas sanitarias y fitosanitarias de los Estados Unidos e internacionales, calidad de granos, almacenamiento de granos, secado de granos, control de polvo, microtoxinas y todo lo que tenga que ver con la naturaleza técnica en el almacenamiento y manejo de granos. He sido testigo experto en varias demandas judiciales.
Hoy es un placer para mí presentarles esta información sobre el negocio de exportación de granos de los Estados Unidos en la actualidad. Hoy hablaremos de los siguientes temas. Una descripción del sistema de exportación de granos de los Estados Unidos por buque. También una descripción de un elevador de exportación en el Golfo de Nueva Orleans típico. Cómo se determina la calidad de los buques. También los aspectos básicos de las órdenes de carga. Los fundamentos de los muestreos, de la inspección, el plan de carga, también el plan de carga promedio y un breve resumen. ¿Cómo funciona el sistema de granos? Esta lámina nos muestra la complejidad del movimiento de grano dentro de los Estados Unidos. Como podemos apreciar, el grano que se moviliza para exportaciones puede desviarse para uso doméstico en muchos puntos diferentes. Las organizaciones que participan en las exportaciones de grano de los Estados Unidos son empresas privadas libres que ejecutan las ventas. El Departamento de Agricultura y el Sistema de Inspección de Granos ofrecen la certificación tanto de calidad como de cantidad de grano. El Departamento de Agricultura, a través del Servicio de Inspección de Salud Fitosanitaria, ofrece los certificados fitosanitarios necesarios. En resumen, el sistema de exportación de granos de los Estados Unidos es eficiente, flexible, confiable, además de que ofrece un producto uniforme con costos efectivos y cuenta con la capacidad de ajustar la calidad para cumplir con los requerimientos de los contratos y mantener la uniformidad de dicha calidad a través de llevar a cabo la mezcla de diferentes tipos de soya. En este mapa podemos ver el flujo de la soya que se exporta desde los Estados Unidos. Como podemos apreciar, las exportaciones se dividen en términos generales, como vemos, 63.6% de la costa del Golfo en Nueva Orleans, 22% del noroeste en el Pacífico, 11% de la costa del este y 4% de la costa de Texas en el Golfo de México. Enviar los granos a través de buques pareciera algo bastante simple, sin embargo, dista mucho de serlo. La parte más simple es cuando llega el producto de diferentes partes para ajustar la calidad y uniformidad de esta y poder cumplir con las especificaciones de los contratos. Si bien hacemos todo lo que está en nuestras manos para entregar un producto uniforme, debido a que se segrega especialmente a la hora de cargar en los buques, podría parecer que no se ve uniforme cuando llega a su destino final. En esta imagen podemos ver una instalación común en el Golfo de los Estados Unidos. Veamos las bandas transportadores inclinadas que se utilizan para reemplazar los elevadores típicos de cubos que se utilizaban antes, especialmente en las operaciones de manejo de maíz. Este es un diagrama de flujo de una instalación de exportación típica. Para poder colocar todo esto en un solo diagrama, tenemos el elevador de cubos del lado izquierdo, si bien puede ser principalmente una banda transportadora inclinada. La línea azul muestra que el producto viene de la barcaza o de los carros de ferrocarril a través de la banda transportadora al sistema de muestreo y de básculas para después llegar al buque. Aquí se mantendrá hasta que el servicio de inspección haya identificado y certificado los granos. Si cumple con la clasificación y se puede continuar, seguirá la línea azul. Sin embargo, si no
ocurre así, tendrá que regresar al elevador hasta cumplir con los estándares de calidad y ahí permanecerá en almacenamiento. Este es precisamente el flujo, la que se recibe en azul y la que regresa en amarillo. En una instalación de exportaciones convencional, veamos que la parte de toma de muestras lo vemos antes del sistema de báscula. Aquí vemos el sistema de recepción desde la barcaza. Nuevamente, veamos que la toma de muestras está antes del sistema de básculas. Esta instalación moviliza las barcazas a una parte cubierta para evitar que se mojen los granos. Se coloca este mecanismo de descarga dentro de la barcaza. Cuando se ha retirado suficiente grano del contenedor detrás de la parte principal del mecanismo de descarga, se coloca en la parte de dentro la banda transportadora equipada con cubos para continuar la operación. Y como podemos apreciar en esta imagen, cuando el mecanismo de descarga prácticamente ha terminado y la máquina Bobcat también casi ha terminado su trabajo de limpiar la barcaza. Este dispositivo, que se utiliza simplemente para abre las compuertas en la parte baja de los carros de ferrocarril para que el grano caiga en estas rejillas y llegue directo a las operaciones de carga. Este dispositivo, que parece la punta de una bala en el extremo de este mecanismo de carga, se utiliza para controlar la cantidad de polvo que se libera al medio ambiente. En esta mostramos el llenado del espacio y además para mantener el nivel uniforme. Esto es necesario para mantener el equilibrio del barco una vez que está en el mar. Ahora, quisiera hablar un poco más de detalle del procedimiento de inspección de exportación por buque. Todo comienza con un contrato entre el comprador y el vendedor. El vendedor podría no ser el mismo que opera las instalaciones de carga. La mayoría de los contratos de exportación se basan en los estándares de granos de los Estados Unidos, de acuerdo como los ha desarrollado el Servicio Federal de Inspección de Granos. El comprador podría especificar criterios más exigentes o criterios no determinados por el Servicio Federal. Esto muy probablemente exija el pago de una prima. Si fuera algo que el servicio de inspección no puede abarcar o que no especifica el contrato de acuerdo con lo determinado por el Servicio Federal, puede acudirse a una agencia independiente, por supuesto, con costos adicionales. El contrato debe de especificar todos los servicios que se requieren del Servicio Federal de Inspección de Granos, si bien no es requerido por la ley. El siguiente paso en este proceso es que la instalación de carga entregue al servicio de inspección la orden de carga por escrito para que todos sepan qué se requiere. Esta orden de carga tiene que estar de acuerdo con el contrato y debe establecer la cantidad y calidad que determina el contrato, el tamaño de los sublotes requeridos por el elevador, las opciones como por ejemplo con los criterios especiales y la opción de certificación como dos opciones. La opción número 1, por ejemplo, es soya amarilla de los Estados Unidos con certificación número 2. La opción número 2 es soya amarilla de los Estados Unidos de clasificación 2 o mayor. Cualquier otra información pertinente, como por ejemplo el número y tamaño de las muestras selladas que se requieren. Los servicios de exportación básicos que ofrece el Servicio Federal de Inspección de Granos es el examen de almacenamiento, monitoreo de movimiento pesado, toma de muestras, inspección y certificación. Hay 2 exámenes de almacenamiento prácticamente aplicables a todos los casos. El primero de estos generalmente se lleva a cabo
una vez que el banco está anclado y antes de llegar a puerto. Esto es para dar al barco la oportunidad de corregir cualquier deficiencia que pudiera haber antes de llegar a puerto. La inspección es para determinar si las áreas de almacenamiento están limpias, secas, libres de infestaciones de roedores, sustancias tóxicas, etcétera, y que además son adecuadas para el almacenamiento de este tipo de mercancías, principalmente granos. Otro examen del almacenamiento se lleva a cabo una vez que el buque se encuentra anclado en puerto, para asegurarse de que éste haya corregido cualquier diferencia identificada y que sigue estando limpio, seco y libre de insectos y plagas. El Servicio Federal de Inspección de Granos utiliza cámaras colocadas en puntos estratégicos para poder monitorear la toma de muestras, el pesado y el proceso de carga. También se llevan a cabo inspecciones de manera personal periódica. Pasemos ahora a los fundamentos de la toma de muestras. El sistema de toma de muestras es algo más o menos así, pero podría haber dos secundarios. Este tomador de muestras se llama tipo de desviación o el DT, Diverter Type, que se instala directamente en la ruta de carga. Cuenta con un dispositivo que es el desviador que periódicamente pasa dentro del flujo de grano y desvía una parte de este flujo para tomar las muestras. Este desviador cuenta con un dispositivo que maneja el tiempo para abrirlo, que puede ser de 15 a 30 segundos. La imagen del lado izquierdo demuestra cómo funciona este desviador en el flujo del grano, mientras que la imagen del lado derecho nos muestra el diseño básico de este tomador de muestra desviador, si bien este no se utiliza con gran frecuencia. Los tomadores de muestra se utilizan lo más cerca del final del proceso. Esto pocas veces es posible. En el sistema que se muestra en esta imagen, el acceso del tomador de muestras, tanto para el de recepción y el de que se va a enviar, se coloca por encima del sistema de básculas. Viene el grano directamente de los contenedores, llega hasta el barco. Una vez que el producto ha sido aprobado por el Servicio Federal de Inspección, puede continuar su camino hacia el buque. Estos tomadores de muestra, los desviadores, son diseñados para cumplir con el uso oficial del sistema de toma de muestras. El Servicio Federal de Inspección debe autorizar estos sistemas para poder ser utilizados, pues deben cumplir con las especificaciones de diseño del Servicio Federal, las cuales son que esta desviación debe ser de medio metro por segundo. También tiene que cumplir los requerimientos de potencia establecidos por el Servicio Federal, así como los requerimientos de tamaño, los sistemas de control, de toma de tiempo, etcétera. Además de que deben instalarse de acuerdo con las especificaciones y requerimientos del fabricante y del Servicio de Inspección Federal. También este sistema debe mostrar que no afecta las condiciones de las muestras tomadas. Los tomadores de tiempo deben tener una exactitud de más o menos una división de tiempo. Estos no deben cambiarse durante la toma de muestras oficial. Además, diferentes índices de toma de muestras con base en el flujo de grano y también el número de toneladas métricas deseadas por corte. Y por último, ofrece muestras más uniformes que otros tipos de tomadores de muestras. Esta tabla nos muestra los tiempos de los diferentes flujos de grano, desde 254 a 1143 toneladas por hora. Y también la continuación de esta tabla puede ir de 1270 hasta 3175 toneladas métricas por hora.
¿Cuántas muestras se toman? Cada instalación es un poco diferente. Sin embargo, en la instalación que les estoy describiendo en este ejemplo, hay 540 kilogramos por muestra de componente con 4 componentes, lo que nos da 2.160 kilogramos de muestra por cada sublote o 2.16 toneladas métricas. Este buque recibe 38 sublotes, cada uno de 2.16 toneladas métricas. Eso es igual a 82.08 toneladas métricas de muestras que se toman en las muestras primarias. Utilizando los divisores adecuados, los inspectores reducen la muestra a 1.500 gramos por componente. Las muestras de los 4 componentes se combinan para tener 6.000 gramos y nuevamente se reducen a 2 muestras de 1.700 gramos, una como muestra de trabajo y la otra como muestra de archivo. Este diagrama de flujo nos muestra cómo se toman las muestras. Tenemos las muestras del componente para tener la primera muestra de un sublote, luego se combinan las del sublote para tener las de todo el buque, en caso necesario. En este caso, hay 4 componentes de muestras, cada uno de ellos representa 400 toneladas métricas. El sublote de 1.600 toneladas métricas para las muestras de los componentes. El personal de inspección oficial lleva a cabo la inspección para determinar si cualquier factor excede los límites de clasificación o es menos en cantidad menor a un grado. Si no aparece o si no parece cumplir con los criterios oficiales, el personal deberá analizar las muestras del componente a través de un factor no uniforme. Si este factor no excede los criterios de la inspección, la muestra del componente se combina con otras muestras uniformes y se clasifica como sublote. Cuando una muestra de un componente y su factor excede más de un grado numérico o contiene condiciones que no se incluyen en la orden de carga o en el muestreo o tiene calidad más baja identificable después del análisis de factor, el grano representado por ese componente se declara como una porción de material. La muestra de un sublote que representa 60.000 bushels o 1.600 toneladas métricas se compone por los que ya mencionábamos, las 4 mezclas uniformes, y esto se divide en 3.400 granos. Estos 3.400 granos se dividen a la mitad, es decir, 1.700 granos de muestra y otros 1.700 gramos para la muestra de archivo. La primera es la de trabajo. De se recolectan estas. El Servicio Federal de Inspección de Granos recolectará más muestras a solicitud de las instalaciones de carga en caso necesario. La muestra de trabajo se subdivide en una muestra de 1.050 gramos que se utilizará y otra de 650 para determinar el contenido de humedad. El Sistema Federal de Inspección utiliza una bitácora que incluye el nombre del buque, el transportista, el destino, los requerimientos de clasificación, resultados de factor y el CUSUM por sublote, el almacenamiento, es decir, en qué parte, en qué compartimiento del barco llevará cada uno de los sublotes, así como la clasificación final. Los diferentes tipos de carga. Tenemos el primero, el CUSUM, la carga de componentes, grado promedio y un ejemplo de un factor ajustado que tenemos el de soya amarilla número 4 con una especificación de máximo 3% de FM. También
Se puede tener un máximo por sublote. Aquí únicamente hablaremos del CUSUM, del de clasificación promedio y el de componente para efectos de esta presentación. El plan de carga CUSUM es una clase de procedimientos estadísticos para evaluar si o no el proceso está bajo control. En este caso, si el elevador tiene el control de lo que está haciendo en este proceso de inspección y mezcla. También aplica el nivel de uniformidad que se identifica en el producto, la calidad durante la operación de carga y utiliza los límites, así como los valores de inicio para determinar si un sublote de grano cumple con los requerimientos establecidos por el contrato. También utiliza una comparación entre los resultados de la inspección y los límites de clasificación establecidos por el contrato. El valor CUSUM se calcula para cada factor de cada sublote con el objetivo de determinar si el grano es uniforme. El CUSUM permite que el grano que se cargue parece que supera los requerimientos del contrato dentro de ciertos límites que llamamos puntos de equilibrio. Una porción material. Esta la tenemos cuando cualquier factor que tenga un valor CUSUM que supere los valores permisibles o los valores de clasificación establecidos. Un valor de inicio que conocemos como SB es lo que se necesita para cada factor. Este valor de inicio o SB se utiliza para determinar los siguientes y se utiliza del punto breakpoint. Este punto BP es el valor CUSUM que significa una clasificación no correcta y se determina de manera estadística y se basa en los factores grado. El Servicio Federal de Inspección cuenta con tablas que establecen ambos valores para cada uno a través de sus manuales que podemos encontrar en la página de internet del Servicio Federal de Inspección de Granos. Aquí les muestro estos valores de inicio y de breakpoint de la soya. No vamos a dedicarle mucho tiempo para explicarlo, sin embargo, los pueden encontrar en la página si desean consultarlos. El valor CUSUM se calcula para cada factor en un sublote para determinar si el grano cumple con lo establecido en el contrato y tiene calidad uniforme. El cálculo del valor CUSUM lo veremos en dos pasos. El número 1, determinar el factor de desviación al restar el límite de clasificación del resultado de la inspección. Paso número 2, agregar la desviación de factor al valor CUSUM anterior. Para los factores con límites máximos, el CUSUM nunca debe ser menor de 0. Los ejemplos de estos factores tenemos, por ejemplo, el contenido de humedad, del total de daño y materiales ajenos. Para estos niveles mínimos, el CUSUM nunca será mayor de 0. Un ejemplo de esto es los límites de pruebas. Esta es una bitácora abreviada donde vemos el sublote 3, porque el CUSUM o FM es de 0.4 en el círculo rojo en la parte baja del lado derecho, mientras que el breakpoint es de 0.3. Las instalaciones pueden ya sea retirar el sublote o solicitar una nueva inspección. Recordemos esta gráfica, esta tabla, porque voy a hacer referencia a esta misma más adelante. Las porciones materiales son las partes de la carga
que no cumplen con los requerimientos QSUM. Nuevamente, pueden ser muestras de los componentes cuyo análisis del factor supera las cantidades especificadas en más de un grado, etc. O la muestra de un sublote en la que cualquier factor que tenga un valor QSUM que exceda el breakpoint permisible o que supere la clasificación. Si una porción de material se declara, la instalación tiene derecho a solicitar una reinspección o a una nueva orden. El Servicio Federal de Inspección puede solicitar que su personal lleve a cabo una nueva inspección únicamente del factor que hizo que la porción de material o en factores múltiples. Muy pocas veces se solicitan los documentos de frontera porque las muestras tienen que ir a Kansas City, Missouri, porque ahí es donde está el Consejo de Apelaciones y ahí se resolverán. Para que un resultado reemplace al resultado original, debe haber un movimiento material. De otro modo, los dos resultados se promediarán. La diferencia material es la diferencia que existe entre los dos resultados que superen dos desviaciones estándar. El Servicio Federal de Inspección de Granos cuenta con tablas que tienen estos factores establecidos para todos los granos y todos los granos. La inspección del Consejo de Apelaciones supera la capacidad del documento original. En el ejemplo que les he presentado, si el gerente de la operación de carga puede, para su beneficio, solicitar un REX para estas tres, aunque solo uno de ellos estuviera en MP. En el proceso de reinspección se lleva a cabo, por ejemplo, 54.7 hasta 24. Esto no representaba un problema porque el contrato solicitaba 54.0. El total de daños de granos dañados fue de 3.7 a 2.4, pero nuevamente esto es en beneficio de las instalaciones. El FM pasó de 2.3 a 2.1. En la lámina anterior, el valor QSUM FM era de 0.4 para 0.3. Ahora este resultado también baja el QSUM a 0.3, que es el punto mínimo, y ahora el sublote ya se puede aprobar. El QSUM se puede utilizar con las muestras del componente. Los valores QSUM se calculan igual que las muestras de los sublotes. Sin embargo, todos los valores de estos puntos breakpoints se reducen y así estamos más cerca. La carga del componente es cuando la instalación de carga quiere que el QSUM se aplique a las muestras de los componentes en lugar de las muestras de los sublotes. Esto se puede hacer llevando a cabo una base factorial. La ventaja de esto es que hay una responsabilidad menor en cuanto a los sublotes porque los resultados de la inspección de componentes se promedian para obtener los resultados de inspección de los sublotes. De este modo, dependemos de 4 muestras en lugar de solo una. O el elevador podría buscar maximizar su capacidad de mezcla, ya sea utilizando el análisis de componentes. El valor breakpoint se asigna a los factores analizados en las muestras del componente que se reducen para reflejar la variabilidad reducida relacionada con los resultados del sublote. El valor inicial y el error material se basan en el breakpoint y se asignan utilizando el breakpoint reducido. En resumen,
el análisis y toma de muestras de componentes. Los resultados de la inspección se promedian para obtener el valor de inspección del sublote. El Servicio Federal de Inspección debe recibir la notificación de inmediato de que se utilizará el análisis del componente. Una vez que comience el proceso de carga, no es posible cambiar los factores analizados y tampoco retirar la solicitud de análisis de componentes. El breakpoint se basa en un cierto número de muestras de componentes analizados. Mientras más componentes haya, menor sea el breakpoint. Carga de componente MPs. Este MP se declara cuando el resultado de la inspección supera en más de 1 grado el requerimiento, cuando se detectan olores o cualquier otro producto que no sea deseable, y el promedio de los resultados del componente hace que el valor QSUM supere el breakpoint reducido. ¿Por qué queremos utilizar la carga de componentes? Hay menor variabilidad relacionada con los resultados de los sublotes. El elevador desea maximizar su capacidad de mezcla o el elevador simplemente tiene un problema y percibe que el análisis de componentes le va a ayudar a resolverlo. Este proceso de carga promedio es muy simple. No hay QSUM, todos los factores se promedian. La clasificación final del lote o sublote debe estar de acuerdo o mejor que las especificaciones del contrato. Pero aquí hay algo interesante. Es responsabilidad del transportista mantener la calidad para que cumpla con las especificaciones del contrato. Muchas gracias por su atención. Regresamos ahora con el moderador. Estimado Arvid, muchas gracias por tu presentación. En nombre del US Soybean Export Council, quiero agradecerte por tu tiempo, por explicarnos cómo funciona el sistema de exportación de granos de Estados Unidos, de su metodología y de sus procesos, en particular el procedimiento de muestreo y el procedimiento de análisis de la calidad. Como tú dijiste, tenemos un proceso muy transparente y tenemos una agencia que se llama el Federal Grain Inspection Service, que garantiza que el proceso es transparente y que la calidad que se embarca es la calidad que se representa en los documentos. De tal manera, te agradezco mucho y le agradezco a nuestra audiencia por participar. Muchas gracias.